Hola a todos y bienvenidos al Día del Señor, el día en el que Dios tiene de su palabra, tiene su bendición y tiene ese sentimiento de padre hacia los hijos que estamos aquí en la tierra. Es un sentimiento de querernos bendecir, es ese deseo del Señor de querernos dar de su provisión y un deseo maravilloso de querer dar y compartir de su inmenso amor con cada uno de los que estamos en esta tierra. Hay días que son específicos para recibir del Señor y hoy es ese día. Hoy es el día en que el mundo y lo que sucede en este mundo no tiene sentido. Lo que tiene sentido es lo que está sucediendo en el reino de los cielos para todos los hijos e hijas que estamos en esta tierra. Eso sí tiene sentido hoy. Si tu expectativa de Dios hoy es que Dios te va a bendecir, y si tu expectativa de Dios es que Dios tiene algo especial para ti hoy, así va a suceder. Conforme a tu capacidad de fe, así será tu bendición. Y estamos creyendo y creo en el nombre de Jesús que tu capacidad de fe en este momento aumenta y que vas a recibir esta palabra desde el fondo de tu corazón y la vas a hacer vida en ti, en tu familia, en tu trabajo y en todo lo que hagas. Dios tiene un día específico para bendecirnos. Y ese día es hoy. Así que bienvenido a este momento de Dios para tu vida. El tema de hoy se denomina Jesús salva. Jesús salva. El único que puede salvar circunstancias que son imposibles para el hombre, para el ser humano, es Jesús. El único que puede salvar enfermedades donde la medicina y la ciencia ya no pudieron hacer nada, es Jesús. Jesús salva, porque es el único que aún teniendo poca provisión, aún teniendo un poco de pan, solo un pez, aún teniendo eso, Jesús lo puede multiplicar, porque Jesús salva. Jesucristo es el único que puede realmente salvarnos, sin importar el tiempo, los momentos o las circunstancias que estemos viviendo. Al final la lección es, cree en Jesús, Él te puede salvar. Así que Dios nos quiere bendecir a todos. Dios nos quiere amar, Dios nos quiere sanar a todos, Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere proveer. Dios, esa es su intención, eso está en el corazón de nuestro maravilloso y buen Dios, que Él lo quiere hacer. ¿Por qué razón? Porque alguien que es malo, tal vez cree que no se lo merece o tiene muchísima culpa y dice, no, a mí ¿por qué Dios me va a bendecir si yo cometí este error, hice esta falla? ¿A mí por qué Dios me va a querer bendecir si yo ni siquiera leo la Biblia ni busco de Él? ¿Y a mí por qué Dios me va a querer bendecir si yo soy un mal hijo, tengo muchas culpas, muchas situaciones difíciles que he vivido, a mí ni me importa? Puede ser también, ¿por qué Dios a mí me va a querer bendecir? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque eres su hijo y eres su hija. Entonces cuando pasa esa transformación de por qué a para qué. El por qué es una cuestión personal. Es una incredulidad de decir por qué Dios me va a bendecir. ¿Qué intención tiene Él de bendecirme? Pero el tema de hoy es ¿para qué? ¿Para qué Dios te querría bendecir? Sí, porque tiene un propósito en ti y quiere usarte a ti para bendecir a otros. Entonces ahí encuentras el para qué. Jesús salva y es lo importante el día de hoy. Jesús quiere salvarnos, sí. Y Él necesita usar corazones buenos, gente buena, gente obediente, gente que confíe. Hay personas que tienen buen corazón, que son anhelados por Dios. Lo más seguro es que eres tú, que tienes un buen corazón y ese buen corazón lo quiere usar Dios. En medio de nuestros defectos, errores, dificultades, culpas, pasado, de todo puede estar pasando en tu mente. Sí, pero si tienes un buen corazón, Dios Jesucristo te quiere usar. Uno, te quiere salvar. Y dos, cuando eres ya salvo, te quiere usar para momentos y propósitos enormes. ¿Cómo sabemos esto que estoy diciendo hoy? Esto está en la Biblia. Está en el capítulo 10 de Romanos, del verso 5 al verso 21, en la traducción lenguaje actual. Ahí vamos a encontrar un capítulo que se denomina Todos pueden ser salvos. Ahora la Biblia nos dice en ese capítulo
¿Cómo nos podemos salvar en medio de situaciones durísimas, difíciles o circunstancias complicadísimas que suceden en el mundo? Este capítulo tú vas a ver cómo esas personas que están viendo en esa etapa están pasando un momento difícil, tiempos complicados, dificultades enormes. Y en medio de ese tiempo, esa turbulencia tan difícil, el Señor envía una palabra y dice: Jesús los puede salvar a todos. ¿No será que esos momentos que para nosotros son tan complicados y son tan difíciles, es la única forma en la que muchas veces entendemos que necesitamos a Jesús? Cuando nos va bien, cuando la economía está bien, cuando la familia está bien, cuando no hay problemas de salud, oye, no sé si todos se acuerdan de Jesucristo. Hay algunos que dicen gracias, pero hay muchos que ya se olvidan de Jesús. Bueno, a veces se permiten tiempos, muchas veces como los que estamos viviendo, de enfermedad, dolencia, tristeza, pobreza, pero el mismo Jesucristo que te bendijo en la bendición, en la prosperidad, en la salud, es el mismo Jesucristo que te va a bendecir si estás pasando una situación difícil ahorita. Jesús salva a todos. Y vamos a empezar leyendo en su palabra. En el capítulo 10 de Romanos, vamos a empezar leyendo todo el capítulo para que tú lo puedas leer. Verso 5. Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente. Oiga eso que dice: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. 6 dice: al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte. Nunca te preguntes quién subirá al cielo, es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Tampoco te preguntes quién bajará al mundo de los muertos, es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. Verso 8 dice: más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca. ¿Dónde está el mensaje de Dios? En tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. 11. La Biblia dice: Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le pidan. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias, como dijo el profeta Isaías. Señor, nadie ha creído nuestro mensaje. 17. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice: sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Vuelvo entonces a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí se han dado cuenta. Pues en primer lugar, Dios dijo por medio de Moisés: haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia, haré que se enojen con gente de poco entendimiento. Después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho: me encontraron aquellos que no me buscaban, me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Pero del pueblo de Israel Dios dijo por medio de Isaías: todo el día le ofrecí ayuda a un pueblo terco y desobediente. Así que estamos en una situación acá en donde vemos a un pueblo que tiene la oportunidad de ser salvo de distintas formas, ¿sí? Y ya está en un pueblo en un proceso de confiar y creer en el Señor. Sin embargo, cuando se encuentra la terquedad y la necedad, empieza a ser imposible muchas veces encontrar la salvación. Por ejemplo, cuando hay terquedad y necedad y el médico, por ejemplo, te dice: usted se tiene que tomar el tratamiento de este día, tales dosis.
y usted decide cambiarlo, usted decide no seguir las instrucciones y usted decide no seguir lo que el médico dice, pero sí, entonces no se salva, le va mal. No seguir instrucciones hace que te vaya mal. Entonces el Señor encuentra un pueblo parecido, ¿no? Que dice, está bien, confíen en Dios, acepten a Cristo. Pero es que hay una terquedad y una desobediencia, como decía Isaías. Entonces, tan fácil o tan sencillo que es seguir instrucciones para ser salvos. Y esas son las instrucciones que queremos recibir hoy todos del Señor. Así que vamos a ver el verso 5. Dice, al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Ok, primer punto para encontrar salvación. Mira cómo lo pone el Señor. Si sigues la ley te salvas. Obedecer la ley salva. Obedecer la ley significa que tienes que ser obediente. Para poder obedecer una ley o una norma, se necesita obediencia. ¿En qué normativa tú has visto, en qué ley tú miras que matar a alguien tiene bendición? Ninguna ley te va a dar un beneficio económico, te va a dar algo importante, te va a dar una propiedad, te va a dar un puesto en gobierno si matas a alguien. Al contrario, si matas a alguien, paras en prisión. Entonces, pero hay personas que aún sabiendo este principio, prefieren hacer todas las cosas contra lo que establece la ley. Hay personas que no están de acuerdo en hacer lo que la ley dice. Los habitantes, por lo menos en Guatemala, que nuestro país dice que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Ahí estamos haciendo lo que la ley prohíbe. En Guatemala dice el funcionario público, servidor público, solo puede hacer lo que la ley dice. Ahí andan haciendo lo que no deben hacer con las leyes. Entonces dice uno, después paran en prisión, paran en muertes por estar en situaciones que no deben, paran en situaciones difíciles, exponen a las familias a momentos durísimos. Ahí están llorando después los familiares, pues con justa razón, por amor. Cuando Dios en su Biblia dijo, hey, respeta la ley, eso te va a traer salvación. Vas a estar tranquilo, vas a estar gozoso, vas a estar con paz con tu familia. Vas a tener provisión, vas a tener amor, vas a estar tranquilo. Solo obedece la ley. No hagas cosas contrarias a la ley. Si eres ciudadano y si eres funcionario, solo haz lo que la ley te permite. Con eso serás salvo. Entonces, esto responde al interrogante, si alguien que no cumple la ley es salvo. Aquí dice que no. Los que cumplen la ley son salvos, según la ley de Moisés. Te las dejo ahí. Bueno, obedecer la ley trae salvación. El respeto a la ley salva. ¿Y qué sucede con los que no respetan la ley? Bueno, si respetas la ley, ¿tienes salvación? Si no la respetas, ¿a dónde vas? No te preocupes por aquellas personas que no respetan la ley. En su momento recibirán su justicia. En su momento. Vamos al verso 8 y al verso 10. Ya vimos el primer paso para la salvación, respetar la ley, según la ley de Moisés. Verso 8 al 10 dice, más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Ok, vamos a la segunda salvación que nos habla este capítulo. Dice, Dios salva. Dios salva. Dios te puede salvar conforme a lo que dice la palabra. Lo único que dice el Señor, que para que Dios te salve, dice que hay un mensaje de Dios en tu boca y en tu corazón. Ahí dice, hay un mensaje de Dios en tu boca y hay un mensaje de Dios en tu corazón. ¿Por qué?
¿Por qué Dios pondría un mensaje de Dios y un mensaje de Él en tu mente, en tu corazón y en tu vida? Dios está interesado que tú seas salvo, por supuesto. Pero ya con esa capacidad, ya con esa bendición, Dios quiere que también otros sean salvos. Porque el propósito de Dios es ser bendecido para poder bendecir a otros. No ser bendecido para acumular bendición y acumular bendición y acumular bendición. Dios me bendijo otra vez, sigo acumulando la bendición. Dios me bendijo con más plata, entonces acumulo la bendición. Dios me bendijo con sanidad a mí, entonces ya no ayudo a nadie a que sea sano. Dios me bendijo a mí dándome un tratamiento, entonces el resto que se queden sin tratamiento. Dios me bendijo a mí, así que ¿qué le pase al resto? A mí que me interesa. Ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es: Dios te va a salvar a ti. Es para que tú ese mensaje después lo compartas y puedas dar de lo que tú has recibido de gracia. Entonces dice que confiar, lo que nos da la salvación es compartir el mensaje de Dios que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y lo segundo es confiar en Dios, reconocer con la boca que Jesús es el Señor, creer que Dios lo resucitó y creer con todo el corazón. Solo así, dice el Señor, con lo anterior Dios te salva. Está bien sencillo. El mensaje que hay en tu corazón y en tu boca, compartirlo. Luego es confiar en Dios, reconocer en tu boca que Jesús es tu Señor. 2, creer. 3, creer que Dios resucitó a Jesucristo. Y 4, creer en Dios con todo el corazón. Dios también salva. Solo que tienes que tener estos requisitos. Están sencillos, súper sencillos. Vamos a ir al verso 13 y al verso 15. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Oiga eso. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablan de Jesucristo si Dios no los envía? ¿Cómo dice la Biblia? Qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Entonces dice: Dios salva. Vuelve a decir: Dios salva. O sea, Dios te puede salvar de lo que estás viviendo. Sí, pero tienes que reconocer a Dios como Dios. Está sencillo, reconoce a Dios como Dios. Después dice: ¿lo puedes reconocer? Sí, tú puedes reconocer a Dios. Sí, pero para eso tienes que confiar en Dios. Entonces posiblemente Dios te va a poner en situaciones, si tú no confías, te va a permitir situaciones para que creas en Él y para que confíes en Él. Esas situaciones que a nosotros nos parecen tan duras y tan desesperantes y tan agobiantes, tal vez solo son situaciones que lo que hacen es que incrementes tu capacidad de fe. Lo que pasa es que nos cuesta creer que esa situación difícil es algo bueno. Nos cuesta creer que ese momento complicado es algo bueno. Y nos cuesta creer que ese momento o circunstancia que está sucediendo de una forma a veces tan contraria a lo que nosotros creíamos, puede ser algo bueno. Sin darnos cuenta que esas situaciones son las que permiten o provocan en nosotros una confianza en Dios y que se incremente nuestra capacidad de fe. Entonces dice en el siguiente, dice: ¿puedes ser salvo por Dios? Sí, si reconoces y confías en Él, si aprendes de Él, si escuchas de Él. Oye, y ya que escuchaste de Él, te pones a hablar de Él. Es importante compartir las noticias de Él en este tiempo. Dios te quiere salvar, sí, pero para que Dios te salve, tienes que confiar en Él. Tienes que creer en Él y luego compartir lo que es de Él, compartir las buenas noticias. Mira todo lo que tiene la salvación. Mira todo lo que involucra que Dios nos salve. Mira qué importante. Entonces dice: ¿En dónde están todos los que conocen de Jesús? Porque aquí dice que hay que compartir de Él, ¿no? Entonces, ¿en dónde están? ¿En dónde están? ¿Dónde están aquellos que conocen de Jesús? ¿Te impresionaría la cantidad de personas que conocen de Jesús? Pero más le impresiona a Dios la cantidad de personas que conociendo de Jesús no hablan de Él. Yo no entiendo por qué todavía en este siglo, en este año, uno tiene que tener vergüenza de hablar de Jesús. O a algunos les da pena expresar su fe. El mundo, oye esto, el mundo sí nos puede arrodillar a creer cosas que no están en la Biblia. El mundo sí tiene derecho.
El diablo sí tiene derecho a imponer sus formas de ver la familia. Ah, no, el diablo sí tiene derecho de imponer sus formas de cómo ve la sexualidad. Ah, no, el diablo sí tiene derecho a decirte no, que la forma de hacer plata es robando. Ah, él sí tiene derecho, hay que doblegar las rodillas. Pero nosotros que somos hijos de Dios, todavía en este tiempo nos da pena de expresar nuestra fe. Entonces la pregunta del Señor es, ¿dónde están los que saben de Jesús? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tienen el mensaje de Cristo? ¿Quiénes están viendo esta prédica que conocen a nuestro Señor Jesús? Te hago la pregunta a ti, ¿hace cuánto fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Jesucristo? ¿Hace cuánto fue la última vez que tú viste a alguien que tú conociste o supiste de alguien que estaba enfermo y en lugar de hablarle de medicamentos le dijiste, Dios te va a salvar, tómate tus medicamentos, sé obediente, pero Jesús te va a salvar? ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste a alguien que no tiene trabajo y tú le dijiste, mira, busca trabajo, haz el mayor esfuerzo humano, pero Dios te va a proveer? ¿Cuándo fue la última vez que tú te topaste a alguien que está pasando un momento de perder la esperanza, de incredulidad, y tú le dijiste, mira, volví a confiar, volví a creer en lo que creíste? Porque Dios dice que Él tiene la certeza y la convicción de que va a sucederte cosas buenas conforme a su palabra. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde están todas las personas que conocen de Jesucristo? Porque yo a veces veo que el diablo celebra cosas en este mundo y es una cantidad de publicidad y es una cantidad de formas de querer llegar a miles y a miles y a miles. Y nosotros que tenemos a Cristo a nuestro lado, muchas veces nos da vergüenza hablar de Jesucristo. ¿Dónde está la gente que Dios ya salvó y que son salvos, pero que se les ha olvidado compartir de la salvación con otros? ¿Dónde están esas personas? Personalmente les voy a contar algo. Yo he estado orando en este tiempo para que el Señor proteja a los médicos, proteja a los enfermeros y enfermeras, proteja al personal de salud, que le dé la sabiduría a los que se dedican a la ciencia para poder aportar a que toda esta situación que ustedes saben que está viviendo el mundo tenga ya una solución. Sí, yo estoy orando por todo eso. Créeme que estoy orando por los policías, por los militares, por todas esas personas que se encargan de la seguridad, que posiblemente ni descanso han tenido hace meses. No han de tener ni descanso. Estamos orando por ellos. Estamos orando por el enfermo que está pasando una situación difícil, que tal vez el tratamiento no sería tan complicado si pudiera comprarlo y no tuviera que ir a instituciones públicas para poder recibirlo y esperar tanto tiempo. Y en ese tiempo que esperan la enfermedad avanza. No, estamos orando por todas las personas. Por supuesto que sí. Pero mi oración esta semana fue más fuerte en que esas personas que están en medio ahí de la batalla, Dios les dé una palabra también. Que como médicos puedan decir, este es tu tratamiento. Por favor, sé obediente y te tomas el tratamiento de como yo te lo dije en los días que te lo dije, la hora que te lo dije. Pero quiero que entendas algo. Jesús te puede salvar. Yo estoy hablando por médicos que reaccionen en Cristo. Yo estoy hablando por enfermeros que mientras están ayudando a la asistencia médica, ellos pueden decir, mira, por favor, comprometámonos a hacer lo que los médicos dicen. Pero déjame decirte algo, Jesús te va a salvar. No, sí estoy orando por todos, pero también estoy orando para que nazca en todos nosotros los que estamos en esta tierra un deseo de compartir de Jesucristo. Porque eso realmente sí salva. Imagínate ser sano físicamente e ir al infierno. No tiene sentido. Tiene sentido ser sano físicamente y glorificar a Dios con nuestra vida. Eso sí tiene sentido. Verso 17. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Te lo vuelvo a leer, dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra. Las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje de Jesucristo. Oye, pero ¿a través de quién lo oyen? A través de esas personas que ya son salvos por Dios,
A través de aquellas personas que respetan la ley, que son salvos según Moisés. A través de aquellas personas que confían en Dios y que por lo tanto son salvos. A través de aquellas personas que saben que en su boca y en su corazón hay un mensaje de Dios y lo comparten, entonces por eso son salvos. A través de aquellas personas que ya recibieron a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador y entonces son salvos. Aquellas personas que transmiten el mensaje de Cristo y por eso Dios los ve como salvos. A través de todas esas personas que llevan el mensaje de Cristo, es que muchos son salvos. Cuando tú hablas noticias de Jesús, alguien se está salvando. Cuando tú hablas noticias de confiar en Dios, alguien se está salvando. Cuando tú hablas que Jesús resucitó, alguien se está salvando. Cuando tú hablas de confiar con todo tu corazón en Dios, alguien se está salvando. En medio de tanta muerte y tanta enfermedad, Dios lo que espera es que aquellos que sabemos que Cristo es nuestro Salvador y que ese mensaje está en nuestra boca y en nuestro corazón, estemos compartiendo de su palabra, porque eso realmente nos hace salvos. Nosotros no somos salvos para acumular salvación, acumular salvación, acumular salvación. Yo soy salvo, entonces ya el enfermo que se muera. Yo soy salvo, entonces el pobre que no tenga que comer. Yo soy salvo, entonces con que mi familia esté bien, yo estoy bien. No, yo ya soy salvo, así que el mundo se puede morir enfrente mía, que a mí no me importa. ¿Tú crees que para eso Dios da la salvación? ¿Tú realmente crees en tu corazón, tú que estás escuchando la prédica, tú crees que Jesucristo te dio la salvación solo para que acumularas? Para que acumularas y no compartieses con nadie. Ese será el corazón de Dios. Dios tiene un reino poderoso a su disposición y todos los días Él quiere compartirlo con nosotros. Y muchas veces nosotros, teniendo tanto, no compartimos con nadie. Muchas veces nosotros, teniendo tanta salud, somos incapaces de ayudar a alguien que está pasando enfermedad. Nosotros, a veces, siendo tan bendecidos con trabajo, somos incapaces de compartir un pan de comida con alguien. Muchas veces nosotros, sabiendo tanto de Jesús, nos cuesta enviarle un versículo o un verso a alguien que está pasando un proceso de incredulidad. ¿Quién eres tú? ¿De los que les brotó avaricia con la salvación y quieren todo para sí mismos? ¿O eres de los que Dios está buscando y que Dios sabe que hay un mensaje en tu boca y en tu corazón y que por eso Dios te quiere dar una salvación? Yo me pregunto hoy, con todas las situaciones que están pasando en este mundo, ¿no será el tiempo de que los hijos de Dios salgamos a luz? Con todos estos momentos difíciles que están viviendo, ¿no será tiempo que salgamos a luz a proclamar el nombre de Jesucristo? Sí, conforme lo leímos. Obedecer la ley te da salvación. Confiar en Dios te da salvación. Creer que Jesucristo resucitó te da salvación. Aceptar a Jesús como Señor te da salvación. Hablar noticias de vida de Él te da salvación. Sí, te da salvación. Pero hay un mensaje que Dios puso en tu boca y tu corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú no te puedes quedar con ese mensaje en tu boca y en tu corazón. Hay muchas personas que tienen odio en su corazón y necesitan volver al amor de Dios. Hay muchas personas que no han podido perdonar y necesitan volver al perdón de Dios. Hay muchas personas que están pasando un proceso de culpa y necesitan volverse a sentir amados y bendecidos por Dios. Hay muchas personas que están entristecidos y necesitan volver a sentir el gozo de Dios. Hay muchas personas que están siendo dirigidos por sus emociones y sentimientos y necesitan volver a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que están callados, entristecidos de Jesús y no quieren compartirlo más. Y nosotros tenemos que dar ese ejemplo para compartir aún más de Cristo. Sí, Jesús quiere sanar al que quiere ser sanado. Jesús quiere amar al que quiere ser amado. Jesús quiere proveer al que necesita ser multiplicado en provisión. Jesús quiere salvar al que lo cree como Señor y poderoso.
pero nos necesita a todos. Jesús nos necesita a todos en esta tierra y necesita que compartamos con nuestra boca y con nuestro corazón el mensaje de la salvación. Jesús lo necesita. Yo estoy seguro que en esta etapa Dios va a poner personas estratégicas. Posiblemente te va a usar a ti, no, posiblemente no. Confío que te va a usar a ti y te va a poner en medio de personas que necesitan de fe, que necesitan de gozo, que necesitan saber que hay un Dios que los va a proveer con trabajo y que necesitan saber que la verdadera salvación está en confiar en Jesucristo. Y Dios te quiere usar a ti. Dios quiere usarte a ti para que hables de Jesús. Hoy es este tema y lo vamos a compartir con el que lo quiera recibir. Lo vamos a compartir. Pero estoy seguro que no solo a mí me quiere usar el Señor. Estoy seguro que a ti también te quiere usar Dios. Mi pregunta es, ¿habrá alguien escuchando esta prédica que sienta un deseo en su corazón y en su boca de hablar de Jesús? Yo creo que sí, y ese eres tú. Como dice la palabra, Jesús nos quiere salvar a todos. Sí, pero necesita también de todos. Los que ya somos salvos, para ayudar a salvar a muchas personas. Cerramos nuestros ojos para orar. Ahí en casa cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que sobre todo en este tiempo, todos los que estamos en esta tierra, que ya somos salvos, podamos ser herramienta y podamos ser de uso para ti, Señor, para que el enfermo conozca de la sanidad de Jesús, para el que no tiene alimento conozca de la provisión de Dios, y para que el que no tenga paz conozca de la paz que sobrepasa todo entendimiento, para el que está triste conozca del gozo del Señor. Oramos en esta oportunidad porque sé que hay mucha gente salva alrededor del mundo que Dios quiere usar con un mensaje que Él tiene desde tu nacimiento en tu corazón y en tu boca, y que quiere usarte para salvar a todos. Si el mundo tiene sus circunstancias y sus dificultades, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado y vamos a vencer en el nombre de Cristo. Oro en el nombre de Jesús ahí en tu casa, porque sé que Cristo está contigo y sé que tú eres salvo y sé que vas a ayudar a la obra del Señor a salvar a muchos. Y si tú aún no has recibido a Jesús en tu vida, te voy a invitar a que con tus ojos cerrados repitas la oración que Dios nos enseñó, la fe que Dios nos enseñó, y en tu boca repitas en voz alta, repitas después de mí: Señor Jesús, hoy quiero confiar en ti. Señor Jesús, hoy quiero volver a ti. Señor Jesús, hoy quiero creer en ti. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Dios mío, en ti está mi confianza. Señor Jesús, quiero ser salvo. Y sé que lo soy porque hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Si tú has hecho esta oración después de mí, tú eres salvo. Y ahora tienes que respetar la ley. Tienes que confiar en Dios. Tienes que creer que Jesús resucitó. Acepta a Jesús como tu Señor y habla noticias de vida. Eso es realmente lo que nos hace salvos. La unión de su palabra en el cuerpo de Cristo que estamos aquí en la tierra. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo.